Un agente que está causando conflictos internacionales, pero ¿cuál es la realidad? Quédate conmigo, aquí te lo cuento todo. Fue fabricado por Paul Janssen en 1960 y aprobado en los Estados Unidos para su uso médico en 1968. Es un elemento sintético. Existen dos clases, el farmacéutico y el fabricado de manera ilegal. Empezó a ser recetado por los médicos para tratar el dolor intenso después de una operación o etapas avanzadas de cáncer, asegurándole a los pacientes que no causaban dependencia. Bajo este supuesto, personas empezaron a consumir sin imaginar lo que venía después. Estados Unidos ha sufrido 3 crisis al respecto. La primera etapa comenzó cuando las grandes farmacéuticas empujaron a los profesionales de la medicina a que recetaran analgésicos de manera indiscriminada, con anuencia de las autoridades sanitarias. A finales de los 90 e inicios del 2000, las recetas médicas fueron la puerta de entrada para que miles de pacientes con padecimientos crónicos desarrollaran una dependencia. Según Lamke, autora del libro Cómo los médicos fueron engañados, los pacientes se engancharon y por qué es tan difícil parar, publicado en 2016, siendo la primera alerta de prescripción indiscriminada de esta sustancia en Estados Unidos. La autora se alertó a partir de sus pacientes que la buscaban con una necesidad que los hacía sentir bien, pero al pasar del tiempo debían tomar dosis más altas, cuando empezaron a notar que se volvían más dependientes y experimentaban síntomas de abstinencia. De plano, algunos cayeron en la dependencia y obviamente buscaban más. Visitaban otros doctores para obtener recetas, farmacias online, les quitaron a sus amigos y en su desesperación recurrían a fuentes alternas. La autora afirmó con toda seguridad que se puede definir que esta etapa fue el crimen del siglo, ya que los factores más significativos que contribuyeron a esta epidemia fueron los mensajes engañosos por parte de la industria farmacéutica. Por ejemplo, la idea de que un paciente no puede ser dependiente aunque tenga los síntomas, si consume estos elementos bajo receta médica. Ello resultó en una epidemia de sustancias porque incentivó a los médicos a visualizar a los pacientes como no dependientes, sino como pacientes con dolor que necesitaban solo una dosis más alta, provocando que la dependencia fuera incontrolable. Ante esta cruda realidad, las farmacias empezaron un plan de marketing, conferencias de medicina, estudios, sociedades médicas en el que incluían este término, a cambio de pagos que volvieron millonarios a los médicos y a cualquiera que estuviera en contra lo acusaban de miedo irracional. Muchos personajes fueron condenados por este gran desastre, pero el daño ya estaba hecho. Para cuando aceptaron el problema, ya había empezado a crecer de manera acelerada. Ya ningún médico estaba dispuesto a seguir prescribiéndolos. Sin embargo, la autora afirmó que con ya no prescribir recetas, el problema no desaparecía, puesto que la dependencia es a largo plazo, que no se revierte en 2 días, de tal manera que al no encontrar quienes otorgaron una receta, optaron por otras de tipo ilegal. Y donde hay demanda, siempre existirá oferta, y eso lo entendieron muy bien los carteles, al observar el gran potencial de este mercado. Por tanto, había que fabricar versiones de estos elementos, resultando un sintético más potente y peligroso, que se mueve en pequeñísimas cantidades y las ganancias son extraordinariamente jugosas. Según el periódico El País, en su artículo La leyenda negra del que dispara tensiones entre Estados Unidos y México, cuya autoría es Elías Kamhaji, informan que producir y transportar 1 kilo le cuesta a los carteles $1,000, pero las ganancias son aproximadamente de 1.5 millones de dólares. Así que el resultado, una sustancia mucho más potente que las utilizadas para fines médicos, más barata, más adictiva y obvio, más peligrosa. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué focos rojos están advirtiendo las autoridades de aquel país en relación al consumo de sustancias prohibidas o no quieren advertir?
La Junta Local Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JUFE, señaló que existió un aumento del 28.5% en 2021, de los cuales hubo 75,000 decesos, cerca de 20,000 más que el año inmediato anterior. El norteamericano sufre de una alza escandalosa de sobredosis y decesos por consumos de esta sustancia, ya que solo basta 3 gramos para ser letal, cada vez más barata, fácil de conseguir y más potente en sus efectos. Pero ¿cómo es que llega esta sustancia química a Estados Unidos? Existe una red oscura en Internet, ya que se vende por línea como cualquier producto que se distribuye y mediante servicios postales y de mensajería. Si bien México no es el principal productor de esta sustancia prohibida, también lo es que sirve como medio o ruta para hacerla llegar a Estados Unidos, ya que hoy por hoy, por su potencia, bajo costo y sobre todo demanda, deja una derrama económica multimillonaria. Los mayores productores de este elemento químico son China e India, según informes de la Secretaría de Defensa Nacional, como se observa en la siguiente gráfica. En Estados Unidos se distribuye por rutas ya establecidas para otras sustancias y se valen de mafias y pandillas locales. Por desgracia, México es un trampolín para llegar a Estados Unidos a través de 13 rutas que parten del centro y del occidente del país. La AIC, Agencia de Investigación Criminal, identifica la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Durango, Baja California Norte y Sur como los principales puntos de envío. Y se valen de diversos medios como paquetería, mensajería, transporte de carga, avión, para distribuir el precursor cada vez más potente. Es importante el combate contra este tipo de elementos, ya que la repercusión en la sociedad es muy grave. En Estados Unidos se ha salido de control este consumo, ya que sus jóvenes cada vez son más propensos por su acceso fácil y económico, que en muchas ocasiones desembocan en una tragedia. Una economía no puede sostenerse con un problema de salud de la magnitud que está tomando actualmente en los Estados Unidos, ya que se presenta otro tipo de problemas de tipo criminal que genera pérdidas económicas para cualquier gobierno, ya que no genera ingresos fiscales, pero sí aumenta el gasto público, como son policías, hospitales, tribunales, etc. Sin duda esta situación se ha convertido en el enemigo número 1 de Estados Unidos y que ha acaparado las tensiones entre los dos países del norte. Pero la gran interrogante a esta grave circunstancia es que, si ellos saben perfectamente el origen de esta situación actual, ¿por qué no están legislando, creando programas de ayuda a las personas que ya tienen un severo problema de control? Ya que es por demás obvio que mientras haya demanda y represente un negocio multimillonario, el problema no se solucionará, ni culpando a otros, ni interviniendo la soberanía. ¿O acaso huele a litio? ¿Y tú? ¿Qué opinas? Fin de la historia. ¿Ya te suscribiste? Te invito a que le des like, compartas y comentes para que le llegue a más personas y así me ayudes a que este canal siga creciendo y poder brindarte más información. Gracias por llegar hasta aquí y te invito a visitar mis otros videos.